La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les da la más cordial bienvenida a la presentación virtual del libro Una mirada a los constructores de una ciudad fronteriza, Ingenieros, Arquitectos 1888-1928, del autor Alejandro González Milea. Doy la más cordial bienvenida a los y la comentarista, la doctora Catherine Ettinger, profesora investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás, así como al doctor Héctor Rivero, maestro investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y al doctor y autor de este texto que el día de hoy nos ocupa, el doctor Alejandro González Milea, maestro investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sin más, le doy la palabra al participante y los participantes. Saludos desde Michoacán. Agradezco la oportunidad de participar hoy en el bautizo del libro Una mirada a los constructores de una ciudad fronteriza de Alejandro González Milea. Les he de contar que me da un gusto especial participar en esta presentación porque participa de un esfuerzo que hemos hecho varios investigadores desde muchas regiones de México por contribuir a la historiografía de la arquitectura y del urbanismo de nuestro país. Para poner esto en contexto, hay que reconocer que la realización de historias de la arquitectura desde nuestra disciplina, la de la arquitectura, es relativamente reciente. Surge en México prácticamente en los años 90 y estrechamente ligada a los estudios de posgrado. Primero, desde el centro del país, con una visión que en sus inicios poco reconocía la diversidad presente en el territorio mexicano. Los libros que todos conocemos, estudiamos y usamos en la enseñanza de la historia de la arquitectura mexicana provienen principalmente del centro y de una visión de las grandes figuras. José Villagrán, Juan O'Gorman, Mario Pani, Enrique Yáñez, entre muchos otros. Y cuando aparecía en ciudades como Morelia, que es mi caso, o Ciudad Juárez, era gracias a la presencia de uno de ellos o de una obra de uno de ellos, de estas grandes figuras. Conforme fueron apareciendo programas de maestría y doctorado en arquitectura o estudios urbanos en todo el país, también aparecieron grupos de investigación dedicados a historiar los procesos regionales. Y esto pues enriquece las historias construidas desde el centro o a veces las cuestiona. En este contexto situamos la obra que presentamos hoy enfocada a la historia de Ciudad Juárez, tanto obra urbana como arquitectónica. Y cabe destacar que en su título reconoce a diversos actores, arquitectos, ingenieros y maestros. El texto se divide en 4 grandes bloques. Una primera sección dedicada al particular contexto geográfico de Ciudad Juárez que marcó su devenir. Una segunda sección aborda el desarrollo urbano y los proyectos para encauzarlo. Esta está seguida por la temática de la obra pública y el volumen cierra con atención a las trayectorias de los constructores identificados. Es un trabajo que hilvana una historia a partir de un registro documental fragmentado, que el autor, de una pluma envidiable, cuenta de una forma amena. En el primer capítulo identifica la condición muy particular de la frontera y la importancia del contexto árido y del Río Grande en el devenir de la ciudad. El autor traza los orígenes de Ciudad Juárez y cómo su desarrollo y su traza estuvieron supeditados a los vaivenes del río, a la traza de la ruta del ferrocarril y a su relación con la ciudad capital de Chihuahua. El autor identifica como tema prioritario la protección contra las inundaciones y la manutención de lo que él llama, y cito, el delicado equilibrio entre tierra y agua, y termina la cita, a través de un urbanismo pragmático. El segundo capítulo, que ahonda en la planeación de la ciudad, en el establecimiento de colonias y en el desarrollo propiamente de la traza y la alineación, vuelve a salir el tema del agua, ya que el autor aborda la ciudad en su relación con el sistema del riego del valle. Este capítulo presenta un gran número de planos que el autor analiza detalladamente.
seguramente el doctor Héctor Rivero, como habitante de Ciudad Juárez, podrá comentar un poco más sobre este tema. Tengo que decir que me gustó mucho la manera en que el autor trabaja los planos y esto particularmente en el capítulo 3, que entra en el tema propiamente de la arquitectura, acotándose a la obra pública. En este rubro de obra pública, presenta diversos edificios, destacándose los mercados públicos y las escuelas. El material gráfico es rico y está muy bien trabajado. El autor analiza los planos, la correspondencia de eje, la relación entre estructura y envolvente. En fin, está hecho con una mirada de arquitecto, donde el material gráfico, fotos, planos, croquis y mapas, no son meras ilustraciones, sino fuentes de información. Y a partir de ellos propone inclusive reconstrucciones hipotéticas de edificios que ya no existen o que sufrieron modificaciones. El capítulo incluye adicionalmente el tema de obras urbanas y de embellecimiento y me encantaron las fotografías de la plaza principal. Creo que además de mostrarnos las distintas etapas de este espacio singular, nos puede llevar a importantes reflexiones sobre la actualidad y el daño que la modernidad o el automóvil ha hecho a nuestras ciudades. El último capítulo está dedicado a los constructores y el autor traza la trayectoria de 11 de ellos. Adicionalmente, identificó a las principales empresas constructoras activas en Ciudad Juárez en el Porfiriato. Una de las aportaciones del texto es su concepción de autoría. En lugar de entenderlo en función del genio individual, sin hacerlo explícito, el autor amplía el concepto para incluir contratistas y artífices de la construcción, es decir, con una concepción amplia y fluida. Nos platica de arquitectos que se dedicaban a obras hidráulicas, de ingenieros dedicados a la planeación urbana y de cómo las distintas modalidades de la formación de estos participantes en la construcción dieron cierta formalidad a los procesos en la ciudad. El libro incluye anexos con tablas y cuadros que plasman de manera ordenada los resultados de la investigación en archivo y estos anexos permitirán a futuros investigadores aprovechar este material. Es un gesto generoso del autor, ¿no? Incluye listas de obras, así como de técnicos, de talleres, de artesanos y de oficinas de arquitectos, ingenieros y otros participantes en la construcción. Para ir cerrando, considero que el libro, Una mirada a los constructores de una ciudad fronteriza, no es de interés solamente para quienes viven en Ciudad Juárez u otra ciudad fronteriza. Creo que revela procesos comunes en otras ciudades mexicanas y que se suma a textos elaborados desde diferentes regiones del país, que más allá de completar un mosaico, cuestionan la historiografía previa al revelar las singularidades de los procesos de modernización. En primer lugar, sin duda, esta literatura ha diluido la idea de que la modernidad llega desde Europa o la Ciudad de México, o de Europa a la Ciudad de México y de ahí a otras regiones del país. Con la suma de historias regionales se comienza a entender que surge de manera distinta la modernidad arquitectónica en cada región, con sus propias relaciones con el exterior. Esta obra es muestra de una historiografía que aporta no solo a la historia de la arquitectura regional o la de México, sino que trae a la discusión temas importantes para la disciplina en general. Enhorabuena, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por los comentarios acerca del libro. Ahora pasemos la palabra al doctor Héctor Rivero. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Es un gusto estar aquí presentando el libro Una mirada de los constructores de una ciudad fronteriza, de Alejandro Milea, colega aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y también alguien que ha destacado muchísimo en el ámbito académico y que pues he seguido en su trayectoria y en sus textos tiempo, ¿no? Y que bueno, es un gusto estar aquí y también es una emoción poder leer, haber leído y presentar en este momento el libro. Cuando se habla de la historia de Ciudad Juárez como ciudad, generalmente se enfatiza la historia de su configuración urbana, cuáles son sus elementos fundacionales, sus elementos patrimoniales,
cuándo aparece una trama regular, qué urbanos van incorporándose, cómo se llevó a cabo la infraestructura urbana. Sin embargo, al recorrer en la actualidad Ciudad Juárez, parecería que esa historia no logra explicar, o por lo menos no logra dar claridad sobre el desarrollo de antiguas zonas de Ciudad Juárez. Hay acequias que cortan la regularidad, tramas que no concuerdan, espacios que claramente se han desarrollado a destiempo, caminos rurales que no obedecen a la traza urbana, una depresión lineal llamada hoyos que al parecer fue el antiguo cauce de un río. Esto estorba en la búsqueda de un relato coherente. Estos vestigios, creo que sí se refieren a ellos actualmente, no se puede explicar sin entender el desarrollo agrícola de la ciudad, el cual ha sido a veces ignorado, desconocido o denostado. Este libro, y creo que eso es fundamental, será referencia obligada en la historia de Ciudad Juárez porque precisamente hace esa corrección, ese entendimiento, y nos actúa en un momento muy interesante pero poco conocido de Ciudad Juárez. Las pugnas y contradicciones entre un desarrollo agrícola en decadencia, en crisis, y un incipiente desarrollo urbano de lento y accidentado proceso. Muchos estudios históricos de las grandes ciudades del siglo XIX ha prevalecido la idea de explicar la ciudad a partir de su urbanización, entendida esta como un conjunto de procesos lógicos y contundentes llevado a cabo con la participación de profesionales del ramo, urbanistas, arquitectos e ingenieros, y con grandes actuaciones a partir de planes y recursos bien definidos. El momento en que se sitúa el libro, a finales del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, es tiempo de grandes gestos urbanísticos. Sin embargo, la ciudad, como este gran orden y progreso, choca con la narrativa del libro que nos habla de la cotidianeidad de una población, para la cual también es fundamental resolver la cultura agraria, controlar el sistema hidráulico para poder subsistir y resistir un contexto tan complicado, tal cual se ha llevado a cabo en los últimos siglos. Tampoco el texto es la típica explicación de la relación urbano-rural, campo-ciudad. Nos cuenta más bien de una constante interacción mucho más compleja entre lo urbano y la agrícola, una historia llena de matices que el autor documenta, explica y argumenta de forma clara, lo cual ayuda en el conocimiento de la historia de la ciudad y nos hace ver que en la frontera hay realidades y dos diferentes. Alejandro González Milea, el autor, nos traslada precisamente este tiempo histórico, cuando se está discutiendo y accionando sobre un hacer urbano desde un poblado agrícola, una historia poco contada o superficial de las ciudades en México. De esta manera, vamos a leer que la búsqueda de calles rectas, amplias y cómodas, propuestos de urbanización en el plano de la moderna, que a partir de una traza urbana buscaba concentrar la población y compactarla, y a su vez incorporar infraestructura para la ciudad, es afectada y entretejida por otra estructura de la ciudad, la agrícola, que había transformado siglos atrás el territorio que ahora se quiere quitar. De esta manera, con una gran coherencia también, el autor advierte que el libro no se centra sobre lo construido, sobre los objetos arquitectónicos urbanísticos, sino sobre los procesos que los hacen posibles, las acciones que se van llevando a cabo, planearlos o materializar, lo cual recae principalmente en los constructores. Sería erróneo explicar este momento de transformación de la ciudad a partir de una visión exclusivamente profesional, una visión de arquitectos, ingenieros. El autor habla bien de una amplia gama de personajes que participan en la transformación de este territorio desde diferentes oficios y saberes, arquitectos, ingenieros, maestros de obra, cantantes, contratistas, todos adquieren relevancia en este proceso de cambio de la ciudad. Una alejada además del centro había aparecido menos de 50 años antes, pero que debido al cambio que se está viviendo en la ciudad, concentra a varios accionistas del ramo de la construcción relacionados con obras de mediano y gran alcance.
De esta manera, a partir de el plan de la ciudad moderna de Ciudad Juárez, vamos a conocer a los constructores de mercados, escuelas, monumentos, una cárcel, pero también obra de infraestructura urbana y agrícola. Conoceremos de propuestas con un fuerte anclaje tipológico, compitiendo con un presupuesto de artesano para techar un espacio. Contratistas, arquitectos e ingenieros están construyendo de paralela, proponiendo sobre lo mismo y planteando desde sus enfoques y saberes. Pasaremos del uso de tipologías arquitectónicas a la solución práctica de alguien formado por la experiencia, del plano, del esquema, del proyecto arquitectónico al puesto. Estos son personajes con diversidades, entendimiento y practicidad que saben reinventar para literalmente construir una ciudad, y así el autor del libro nos va presentando. Nada está definido, no es tan claro, imparable, es la ciudad de construcción. Hay una amplia y cuidada documentación de actividades constructivas, las cuales se salen de los encuadres tradicionales en que se ubica cada uno en su profesión o especialidad, pero que nos da en cuenta de una realidad. Los actores, en especial para los ingenieros agrónomos, los cuales quedan en medio de estas dos visiones, de esta vorágine de organizaciones del territorio. Por un lado, una organización agrícola, orden que no necesariamente era compatible con un proceso de urbanización, entendida como progreso, como adentro, en el cual también están participando. Nos recuerda González Milea que la gestión de un sistema agrícola también requiere de saberes y oficio. La ciudad aquí está viviendo una transformación, algo que involucra al constructor, que vemos accionando, haciendo y hacer de acuerdo a cada situación. Alguien que está diseñando estrategias para contener las aguas de Río Bravo, que bajo otras circunstancias es la mente diseñando arquitectura pública. Y podemos decir que este libro ha sido necesario, es necesario, lo estábamos esperando desde hace un tiempo, porque nos permite entender, explicar un momento borroso, incierto, como momentos de cambio, que hasta ahora nadie lo había hecho, y González Milea nos lo presenta con la claridad y dicción de alguien que tiene el oficio de historiador. Es un libro hecho con rigor, cuidadoso en el manejo de archivo, de organización de muchos tipos de elementos que implicó esta inversión. Detrás hay un historiador que sabe encontrar, analizar y presentar también sus hallazgos. El texto con personajes, historias que aclaran muchas situaciones, las cuales hasta ahora habían sido pobremente referidas. Imágenes publicadas, desconocidas, salen a luz en este libro. Habrá que recalcar, no es la típica historia donde se sitúa solo la práctica de la ciudad, sino que esta adecuación al urbano y nos guiará hacia en este proceso de transformación. Lo diferente, ameno, además entretenido para cualquier lector, que nos cuenta de una parte de la historia de la construcción urbana de una en el extremo norte del país, donde aparece el conflicto, las contradicciones y la tensión que estos cambios representan. Pero también podemos ver las proezas de una sociedad viva y en acción. Para los estudiosos de ciudad, este libro nos presenta otra historia de la ciudad y nos da instrumentos para poder estudiarla, verla y valorarla. Como habitante de este contexto, este libro también nos permite situarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Héctor Rivero. Les recuerdo que esta presentación se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. Si usted está de visita en esta feria, puede ir visitarnos en el stand de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el área de las universidades, donde podrá adquirir este y otros materiales. Y si se encuentra en el interior de la República, mande por favor un correo a la siguiente dirección: librería@uacj.mx, donde les podrán cotizar el envío y este libro.
Y ahora sí, damos la palabra al autor del libro, doctor Alejandro González Milea. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días, o no sé qué hora será cuando proyecten esta presentación, pero agradezco mucho la oportunidad, el espacio que nos dan para presentar este fruto, este resultado de varios años de investigación. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo la decisión del Consejo Editorial de mi universidad por acoger esta obra y dedicarle fondos para que la pudiéramos ver en papel. Por supuesto, a la maestra Gaitán, directora del Instituto de Arquitectura, al maestro Jesús Mesa, director general de comunicación, y muy, muy especialmente a la maestra Mayola Renova, subdirectora de publicaciones, quien a pie juntillas estuvo persiguiendo y detallando los convenios de coedición, que fueron un poco complejos. Y además, pues bueno, agradecer también la confianza de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Secretaría de Cultura del gobierno de Chihuahua por su confianza en este proyecto editorial. Bueno, también quiero agradecer mucho, me siento muy honrado con los comentarios de Catherine Yector, sobre todo los detalles que destacan o señalan. A mí me gustaría compartirles algunas cosas circunstancias, reflexiones, pensamientos que acompañaron el proceso de investigación y de redacción de este libro, que tal vez no son tan explícitos. Algunos ya los explicitaron, ya los comentaron Catherine y Héctor, pero hay otras cosas más, porque este libro se terminó de redactar hace 2 años y medio, entonces han pasado muchas más cosas que me gustaría compartirles. Es un poco lo que sigue, pero también es un poco lo que el libro me permitió ver y descubrir como temas adicionales. Por supuesto, ya como lo comentaron muy bien, el libro básicamente se ocupa del devenir de una serie de personas de todo tipo de formaciones y ocupaciones que sobre todo aparecieron con motivo de las inundaciones en este lugar, ¿no? Las inundaciones en este lugar eran en un principio tal vez una cuestión de cotidianidad que implicaba los ciclos agrícolas, no sé si sepan, pero las grandes inundaciones en los ríos torrenciales como este, normalmente en las sociedades agrícolas se festejan y se celebran porque enriquecen el suelo, ¿no? Van de la mano con los ciclos de vida y recuperación del suelo. Pero el crecimiento de las ciudades requiere alejar un poco estas crecientes. Entonces, yo me ocupé sobre todo de este tipo de personas que se organizaron en torno a este ámbito. Y esto me llevó, después de concluido el libro, a reflexionar que también cuando escribimos sobre historias de cómo se construyen las ciudades, no solamente podríamos estar escribiendo sobre las ciudades que se están haciendo, que devienen gracias al impulso de nuevas ideas, nuevos proyectos. No, o no solamente, también hay una ciudad que está desapareciendo en este mismo lapso y es una ciudad que se construye de otra manera, un poco más pragmática, con los recursos de todos los días, como decía Héctor, un poco en lo que es la lucha cotidiana de la supervivencia. Después de concluido el libro, me pareció que esto bien podría ser la expresión de un antiguo saber práctico que apenas intentaba codificarse en el siglo XVIII en las enciclopedias y que yo llamaría arquitectura hidráulica, una concepción que incluso no pasó a convertirse en una profesión moderna porque quedó fragmentada en muchos tipos de especialidades ya científicas como la termodinámica, los materiales, la ingeniería hidráulica, no todo, la gran hidráulica, como se llamaba. Entonces, este libro también habla, platica, muestra la lenta desaparición de una manera de entender la construcción de la ciudad, ¿no? De ahí, por ejemplo, que pasando a otro punto que me parece también que puede ser muy atractivo en el libro, sobre todo por lo que sugiere para ulteriores líneas de trabajo, una historia sobre constructores puede ser un concepto o una idea bastante problemática, porque si pensamos muy bien,
en realidad muchas áreas de la vida pueden estar implicadas desde el momento mismo en el que alguien, un grupo de personas, un comité dice, aquí necesitamos hacer algo. O después, cuando un grupo de personas dice, hagámoslo aquí mismo, en este lugar. Y podemos pasar por una serie de etapas, que es un poco digamos, el marco conceptual que emplee, donde hay dibujos, proyectos, presupuestos, programas de obra, manipulación de materiales, que pueden tomar rumbos como muy distintos, pero nos permiten ver que hay, como dice Howard Davis, una cosa que se llamaría cultura de la construcción, que abarca las cuestiones arquitectónicas, pero también muchos otros tipos de trabajos que son los trabajos de todos los días y los trabajos comunes y corrientes. Yo debo decir que para mí este libro es una deuda con esta ciudad, porque yo, cuando llegué en 2010, tuve que deshacerme de muchas cosas que traía conmigo en mis hombros y en mis espaldas, para poder entender y sobre todo dialogar con los jóvenes y mis colegas. Y sin esta experiencia de lo que es vivir un desierto que fue un oasis en una región fronteriza muy conflictiva y compleja, creo que yo no hubiera podido concebir esta manera de relatar cómo se construye una ciudad. Debo decirles, tal vez para los que no sepan, que este trabajo de investigación lo comencé más o menos de manera sistemática en el año 2012. No fue propiamente un proyecto de investigación como tal, con metas, alcances. Fue más bien un ambicioso plan de estudios y bueno, ahora, casi a los 10 años, es que podemos ver esto terminado, impreso. Hay una serie de cosas adicionales que quisiera compartirlos. Sí, por supuesto, yo no creo que las grandes historias de la arquitectura, o bueno, creo que son interesantes e importantes las historias de personajes excepcionales y obras excepcionales, pero cuando escucho a mis colegas de otras áreas y cómo hablan sobre los problemas que vivimos hoy en los temas de vivienda, de patrimonio, de muchísimos ámbitos, ¿no? El confort de las edificaciones, me doy cuenta que falta historiar lo común y corriente en arquitectura, porque es ahí donde está el gran cúmulo de problemas, ¿no? Dice Howard Davis que quizá el 0.1% de las ciudades está construida con edificaciones u obras excepcionales que son la materia o han sido la materia de la historia de la arquitectura. Entonces, bueno, aquí creo que lo que me movió es un poco acercarme a ese estrato de lo cotidiano y lo común y corriente, ¿no? Me quedan 3 minutos, así que voy a abundar un poco sobre temas a futuro que me sugirió la redacción de este libro y tal vez después los organizadores nos dicen si podemos charlar otros 8 minutos. Hay personajes sobre los que hay que investigar más a fondo, como Ignacio Garfias y Manuel María Mendiola, que se mencionan en el libro como ingenieros, pero realmente eran una cosa híbrida, un poco como ya comentaron Catherine y Héctor, ¿no? Entre formaciones, ocupaciones y viajes. ¿Por qué son importantes estos personajes? Porque nos permiten conectar el espacio de un drama histórico que se dio entre el río Mississippi y el río Bravo, ¿no? Que es un espacio de circulación de técnicos que van y vienen trayendo muchas cosas, además de habilidades, proyectos, planos. Probablemente trafican con muchos otros asuntos, ¿no? También creo que hace falta hacer una historia de los regidores que tenían alguna formación, sensibilidad o práctica técnica, como Cliserio Barroso, que es un personaje que aparece junto con Mendiola en una etapa de discusiones sobre lo que hay que hacer la ciudad, y otros que suelen mentárseles, pero no sabemos casi nada de ellos, como Tito Arreola, el señor Mauro Cándamo y Valentín Fuentes, por ejemplo, también un regidor de mejoras materiales que trabajó en el ayuntamiento, ¿no? También otros técnicos, me queda un minuto, abusaré un poco, también otros técnicos como Luis Dantan, un francés, Orestes Peragallo, un italiano, y otros como Genaro Artalejo, Juan Siqueiros Hart. Hay como 2 grandes bases formativas para los técnicos que, digamos, se dedican a organizar los trabajos aquí y son de índole antigua, ¿no? La primera es la formación en escuelas de minas.
La otra es, por supuesto, la hidráulica, ¿no? ¿Dónde ubicar aquí el discurso sobre arquitectura que necesitamos hoy y que necesitamos usar para formar a nuestros alumnos? Creo que este es un poquito a lo que aspira el libro, cómo podemos delinear a partir de estas experiencias prácticas estos contenidos formativos ideales, ¿no? A partir de esto, y voy a ir cerrando, han aparecido una serie de temas o problemas de investigación que considero que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, hace falta aclarar cuál fue la influencia de un grupo como de 8 personas que se hallaban trabajando en Parral, una área de minas muy próspera y pujante a finales del siglo XIX, en muchas decisiones de Paso del Norte que tal vez no fueron las más afortunadas. Esto era un grupo también de gente que firmaba como ingeniera, como arquitecto, pero tal vez eran cosas distintas. Otras, en una parte temprana de estudios del Río Bravo, vinieron aquí jóvenes que estaban haciendo una especie de práctica profesional para poder obtener su título, y entre ellos estaban, cuando eran jóvenes, Ignacio López Bancalari, Álvaro Aburto, Fernando Beltrán y Puga, el hijo o junior, y otros 2 personajes muy interesantes, Alejandro Brambila y Jorge de María y Campos también, aunque Jorge de María y Campos ya era un poco mayor. Hay otros temas que tal vez ya serían más de la esfera local, como entender la influencia que tuvieron los jefes o directores de la aduana, de las aduanas que estaban en la línea fronteriza y en sus ciudades, en toda serie de decisiones de construcción de una ciudad. Las aduanas, además de ser depósitos de dinero desde donde se giraban cualquier tipo de pago que requiriera el gobierno federal para cualquier tipo de obra y servicio, era un lugar desde donde emanaban criterios de defensa o flexibilidad de la nacionalidad. Un administrador de aduana muchas veces decidía, a pesar de haber un arancel oficial o no, qué materiales extranjeros podían o no entrar y cuáles tenían o no que pagar impuestos. Esto ejerce una influencia como muy importante no solo en la concepción de proyectos, sino también en la ejecución de obras. Bueno, creo que aquí concluyo yo. Reitero otra vez que esta obra para mí es el punto final de una etapa de muchísimas cosas que he recibido de esta ciudad y su gente, y para mí es como un motivo de celebración entregarles este trabajo de 10, 11 años de reflexión juntos. Muchas gracias. Ahí están los comentarios del doctor González Milea, muchísimas gracias. Sin duda este texto abre varios temas para el estudio y para entrarle al tema de la construcción de la ingeniería en el estado de Chihuahua. Pues desgraciadamente el tiempo pues ya se nos ha terminado. Agradezco a la doctora Catherine Ettinger, al doctor Héctor Rivero, al doctor Alejandro González Milea. Agradezco también a la Red Nacional al Texto por darle el espacio a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para presentar esta novedad editorial, y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021 agradecemos su presencia y les recuerdo que este libro está a la venta en el stand de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y si escribe o si ve esta presentación de otro estado, puede escribir a librería@uacj.mx para enviárselo a cualquier ciudad donde le interese tener este texto. Muchísimas gracias por habernos visto y los esperamos y nos seguimos leyendo. Gracias.